Buenos días. En esta oportunidad nos ha tocado exponer aplicaciones de las rectas cónicas y funciones en el diseño de una vivienda. Los integrantes son Angie Chávez, Grecia Ramírez, José Juárez y quienes habla Dayeli Caro. Somos estudiantes de la Universidad Privada del Norte, del curso Complemento Matemático 1. Nuestra docente es Sonia Elizabeth Reyes Gutiérrez. Nosotros les agradecemos a nuestros familiares y docentes que siempre están con nosotros y se esfuerzan por darnos un apoyo incondicional, para así llegar a la superación y tener una vida exitosa. Nuestra problemática del proyecto consiste en la descripción general y en la justificación. Descripción general: en la construcción de casas o teatros, ya que estos recintos, al tener su techo en forma elíptica, cuando se produce un sonido por un individuo en cualquier lugar de la estancia, las ondas sonoras no serán percibidas por otro espectador. También la elipse se puede encontrar en el diseño y la estructura, porque como la cancha es forma rectangular, y si las tribunas también fueran así, los espectadores de las orillas no podrían apreciar el juego, ya que estarían muy lejos de la cancha. En cambio, al ser las tribunas en forma elíptica, todo el público podrá apreciar el espectáculo de la misma manera. También la elipse es usada en la construcción de puentes y viaductos por dos razones. En primer lugar, por la estética que da una forma ovalada, y en segundo, porque al ser de forma elíptica, la carga del puente es transferida hacia los apoyos mediante la comprensión del arco, haciendo más efectiva la distribución de cargas. También podemos emplear ecuaciones de circunferencia, en lo cual podemos apoyarnos para realizar algunos cálculos, como también en el análisis de las circunferencias, para poder hallar algunas soluciones de nuestro proyecto de investigación. La justificación de nuestro proyecto es darles una explicación acerca de la expresión algebraica, describirlo en términos geométricos, dar el lugar geométrico de los puntos que cumplen dicha expresión. Usando ecuaciones, es posible resolver algebraicamente todos los problemas geométricos de construcción, como la bisección de ángulos o de una recta dados, encontrar la perpendicular a una recta que pasa por cierto punto o dibujar una circunferencia que pasa por 3 puntos dados, que no estén en la línea recta. Con tales ecuaciones nos basamos a problemas de la vida real. Utilizando las ecuaciones daremos solución a los distintos casos. En este caso será de una vivienda unifamiliar ubicada en una dirección específica. Se encuentra en Avenida Nicolás de Perola, 1500, cruce con Girón Inambari y Girón Ayacucho, en el Cercado de Lima. Las preguntas y la investigación. El problema general y los problemas específicos. Nuestro problema general es de qué manera el uso de las matemáticas me ayuda a poder realizar la construcción de una casa empleando diferentes ecuaciones. Y los problemas específicos, de qué manera las matemáticas son útiles en el planteamiento de las ecuaciones, de qué manera las matemáticas son útiles en la ejecución de problemas cotidianos. Nuestros objetivos. El objetivo general de nosotros es interpretar situaciones que tienen que ver con diferentes áreas para plantear ecuaciones y resolver problemas relacionados con línea recta y diversas formas de la ecuación de esta. Los objetivos específicos es resolver diferentes problemas asociados con línea recta y relacionar la pendiente de una recta con diferentes aplicaciones. En la definición de igualdad entre dos expresiones que contiene una o más variables en la cual hay términos conocidos y términos desconocidos. El término desconocido se llama incógnita y se representa generalmente por las últimas letras del abecedario, que son X, Y o Z, aunque puede utilizarse cualquier otra letra. En las ecuaciones de la recta, para encontrar la ecuación de una recta son necesarias dos cosas, un punto en la recta y la pendiente de la recta, pero lo que haces para adquirir estos dos datos y lo que haces con ellos después puede variar dependiendo de la situación, en cualquiera de las formas. El primer número en un par ordenado es la coordenada X. Controla la posición horizontal del punto que tan hacia la derecha o hacia la izquierda el origen se encuentra. El segundo número en un par ordenado es la coordenada Y. Controla la posición vertical del punto que tan arriba o abajo del origen se encuentra. La pendiente es la descripción de qué tan lejos debes ir hacia arriba o hacia abajo y hacia la derecha o izquierda para poder mover de un punto al otro. En la ecuación de la recta dado dos puntos, la pendiente queda determinada por el cociente entre la diferencia de las ordenadas y la diferencia de las abscisas, como en la representación gráfica y en los puntos de coordenadas. En la ecuación de la recta dado un punto y una pendiente, se puede usar cualquiera de esas fórmulas.
En la distancia entre dos puntos, cualquiera del plano es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de su diferencia de abscisas y de su diferencia de ordenadas. En el ángulo entre dos rectas, se intersectan formando un ángulo alfa, las cuales, conociendo la pendiente de cada una, se puede hallar con la siguiente fórmula. En las ecuaciones cónicas se denomina sección cónica o simplemente cónica a todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. Se clasifican en 4 tipos: elipse, parábola, hipérbole y circunferencia. En coordenadas cartesianas, las cónicas se expresan en forma algebraica mediante ecuaciones cuadráticas de dos variables, x y y, de la forma en la que en función de los valores de los parámetros se tendrá parábola, elipse y circunferencia. En la ecuación de la parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz. Además del foco F y de la directriz de una parábola, se destacan los siguientes elementos: eje, vértice y distancia. Una parábola cuyo vértice está en el origen y su eje coincide con el de ordenadas tiene la siguiente ecuación, como la ecuación canónica y la ecuación ordinaria en los elementos de una parábola. En el lado recto, el segmento de recta comprendido por la parábola que pasa por el foco y es paralelo a la directriz se le conoce como lado recto. Debido a la ecuación que representa a esta curva, surge el siguiente teorema. La longitud del lado recto es siempre 4 veces la distancia focal. Y en la ecuación de circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Obtención de los datos y manejo de la información. Teniendo en cuenta el área del terreno trabajado anteriormente y el cual mostramos a continuación, se plantea diseñar una vivienda dentro de dicha área, en las cuales destacaremos las rectas icónicas y utilizadas tanto en la distribución arquitectónica como en los detalles de acabados. Figura 1, ubicación del terreno trabajado. En la figura 2 tenemos el trazado del terreno a trabajar. Diseño propuesto. Teniendo en cuenta el área del terreno, se diseñó una vivienda familiar donde propusimos un ambiente circular, principal a doble altura con techo inclinado, de donde derivan los ambientes de la vivienda, además de una piscina elíptica en el jardín posterior. Un ingreso principal con puerta parabólica. En la figura 3, planta de distribución vivienda familiar, figura 4, vista 3D del proyecto. Comenzaremos destacando las áreas con las que vamos a trabajar, como son la elipse y la circunferencia que se muestran en la figura 5. Y a continuación destacaremos la parábola en la figura 6 y la recta en la figura 7. Una vez identificados la recta y las cónicas a trabajar, procederemos a desarrollar una a una. Análisis de la recta. Para analizar la recta, diseñamos el techo del ambiente principal de la vivienda con una pendiente y le colocamos coordenadas A y B, donde el eje X es la distancia en metros y el eje Y es la altura en metros. La escala es de 2/2. Hallando la ecuación de la recta, dado dos puntos. Considerando los puntos A y el punto B, calculamos la pendiente de la recta, utilizando la fórmula de la pendiente. Para hallar la pendiente, ponemos m es igual a 2 menos 0 sobre 12 menos 0 es igual a menos 2 sobre menos 12 y simplificándolo da 1/6. Usando este dato de la pendiente, hallamos la ecuación de la recta aplicando la siguiente fórmula. Calculamos cálculos fundamentados en la teoría del curso de matemática. Hallando la ecuación ordinaria de la parábola. De la gráfica obtenemos los siguientes valores: el vértice, el foco y el lado recto. Para hallar la ecuación de la parábola usaremos la siguiente fórmula. Considerando la fórmula lado recto es igual a 4p, reemplazamos valores para hallar p. El lado recto es igual a 4p, 100 es igual a 4p, 100 sobre 4 es igual a p y p es igual a 25.
Sabiendo el valor de P, hallaremos la ecuación de la parábola y usaremos la siguiente fórmula. X al cuadrado es igual a 4PY. X al cuadrado es igual a 4 por 25, que reemplaza a P, Y. X al cuadrado es igual a 100Y. X al cuadrado más 100Y es igual a 0. Análisis de los resultados. Problemática. Calcular la cantidad de ladrillos por metro lineal que serán utilizados para la construcción del cerco perimétrico en el terreno de la vivienda diseñada y saber la cantidad final de ladrillos que debemos solicitar al proveedor, evitando compra excesiva y gastos innecesarios. Reconocimiento. Identificamos al término independiente como la cantidad de metros lineales y lo ubicaremos en el eje X, y al término dependiente como la cantidad de ladrillos que será ubicada en el eje Y. Podemos decir que esta será una función directamente proporcional, pues a mayor cantidad de metros lineales, mayor será la cantidad de ladrillos necesarios. Figura 25. Cerco perimétrico de la vivienda familiar. Procedimientos. A. Calcular la cantidad de ladrillos por metro cuadrado, según fórmula. B. Calcular la cantidad de ladrillos por metro lineal. C. Calcular los metros lineales propuestos para el cerco perimétrico. D. Calcular los metros lineales de cerco por la cantidad de ladrillos por metro lineal. E. Hacer el diagrama de la recta en el plano cartesiano. F. Calcular la función lineal. Cantidad de ladrillos por metros cuadrados. Para calcular la cantidad de ladrillos por m al cuadrado, usaremos la siguiente fórmula, la que está plasmada en la imagen, donde CL, cantidad de ladrillos por m al cuadrado. L, longitud de ladrillo. JH, espesor junta horizontal. H, altura de ladrillo. JB, espesor junta vertical. Las conclusiones. Además de haber profundizado nuestro conocimiento matemático sobre ecuaciones de la recta, ecuaciones cónicas y funciones, gracias a la problemática de aplicarlas en nuestra vida laboral, hemos podido comprobar que las ecuaciones y funciones en nuestra vida están en todos lados y se aplican para casos tan simples como complejas. Antes quizás no hubiéramos podido imaginar que una ecuación de la recta podría ser analizada en un sencillo techo inclinado o aplicar en nuestro conocimiento en cónicas en una piscina o en el marco de una puerta. Por otra parte, al momento de aplicar funciones sobre nuestro proyecto, hemos podido concluir que podemos generar funciones para cualquier problemática y así hallar soluciones lógicas, rápidas y que mejoren cualquier aspecto de nuestra vida profesional. Realmente este trabajo abre nuestra mente y nos muestra el verdadero motivo de las matemáticas en nuestra vida y sobre todo en nuestra carrera profesional. Hemos oído hablar infinidad de veces que algunas personas aún no saben para qué les sirve toda la matemática aprendida en tiempos de la universidad, si cuando uno sale a la vida profesional, ahora todo se maneja con software especializado. Entonces, podemos deducir que aquellas personas que dicen esto son aquellas que son dependientes de la tecnología, y un verdadero ingeniero no debería ser dependiente de la tecnología, debe ser usada como consulta o comprobación. La recomendación finalmente es así que con las funciones aplicadas en la vida real han hecho que cálculos complejos resulten sencillos y útiles para la toma de decisiones en la vida del hombre, y más aún dentro de una empresa, donde se manejan miles de datos para así poder encontrar una manera para ordenarlos y de forma operarlos entre ellos, para dar soluciones. Estos procesos necesarios solo han podido ser gracias a la matemática. Las referencias bibliográficas en el formato APA son 4 que hemos podido hallar con este grupo. Eso es todo. Gracias. Gracias, Miss.